Y Ruth, la moabita, dijo a Noemi: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas, y en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció, por casualidad, que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. ¿Qué significa eso, la casualidad? Hoy en este estudio bíblico, en esta predicación, quiero compartir con vosotros sobre el poder de la casualidad. La pregunta es: ¿existen casualidades? ¿O cómo se pueden provocar casualidades? ¿O qué es una casualidad? Aquí en este libro, el libro Ruth del Antiguo Testamento, es interesante que este libro lleva el nombre de una mujer que no era del pueblo de Israel. Ella era familiar, era nuera de una mujer llamada Noemi. Noemi y su esposo venían de un pueblo que todos nosotros conocemos, que es Belén. Belén es español, pero el nombre original de Belén en hebreo se llama Betlehem. Y en arameo, el idioma que hablaba Jesucristo principalmente, era Betlehem, que significa la casa del pan. Es interesante que Jesucristo, el pan del cielo, nació en la casa del pan aquí en la tierra. Y Noemi, ella tenía un esposo llamado Elimelech. Y ellos tenían 2 hijos, Malón y Kelón. Y ellos vivían allí en Belén, pero vino una hambruna. ¿Y qué pasó? Que tuvieron que salir a la tierra de Moab. Moab es un lugar que cuando vas conmigo el próximo año a Israel, lo puedes ver, que si nos ponemos en el Mar Muerto, puedes ver al otro lado, puedes ver los montes de Moab. Está enfrente de Jericó, enfrente de Qumran, y se puede ver a simple vista de ojo. Esa palabra Moab significa ¿quién es el padre? Y ellos se fueron a la tierra de Moab porque en la tierra prometida, interesante, en la tierra prometida hubo hambre. Sí, eso puede pasar, que en tu tierra prometida hay tiempos difíciles. Es algo normal. Así es la tierra, así es el planeta, así es la vida. Ellos se fueron a Moab. Allí falleció el esposo de Naomi, Elimelech. Sus 2 hijos se habían casado. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Es interesante que la palabra Orfa también se puede traducir la que me da la espalda. Significa que ese hombre se casó con una mujer que ya en su nombre contenía lo que algún día esa mujer iba a dar y hacer, dar la espalda. Murió Elimelech en Moab, murieron los hijos de Naomi, Malón y su hermano Kelón, y quedó Naomi con Ruth. Ruth se había casado con uno de sus hijos. Entonces Ruth le fue ofrecido que se vaya. Pero ella dijo: no, yo no me voy a ir, yo me quedaré contigo. Le dijo: yo me quedo contigo y tu Dios será mi Dios. Y dice: y a donde quieras que vaya, yo iré. Y a donde quieras que vivas, yo viviré contigo. Y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces,
la Biblia dice que Noemi regresó a Belén, a Israel, a Belén, a unos 8 kilómetros de distancia de Jerusalén. Cuando están en Belén, allí Ruth le pide a su suegra, a Naomi, que le permita ir a los campos, que le permita ir a recoger espigas. ¿Por qué? Porque ella dice que fue y recogió espigas en pos de aquellos que ellos estaban haciendo la cosecha, la siega. Había una ley de Moisés que decía que en el tiempo de cosecha, que cuando hubiera la siega, que cuando algo se te cae al suelo del trigo, que no te des la vuelta y lo recoges, que lo dejes para los pobres. Y en esa ley de Moisés también decía que los filos del campo, que estaba prohibido para ti cosecharlo, eso era para los pobres. Era una ley que Dios el Padre le dio a Moisés. Es interesante que en el marco de esa ley, en el centro, se desarrolla el poder de la gracia. Porque dice la Biblia que Ruth, la moabita, le dijo a Noemi, ella no era de Israel. Los moabitas eran enemigos de Israel en un momento. Y ella le dijo a Noemi, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas, porque ella sabía que en el tiempo de cosecha, si algo se cae al suelo, es para los pobres. Y ella dijo, permíteme recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos, oye esta palabra, hallaré la gracia. Es interesante que la ley de Moisés dio el margen a los filos del campo, pero la gracia estaba en dentro del campo. El poder de la gracia se iba a desatar en aquel campo. La gracia de Jesucristo siempre estaba ahí, presente. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice Pedro que todos los profetas profetizaron de la gracia. La gracia de Jesucristo, la gracia de Dios, de vez en cuando se reveló a través de personas en el Antiguo Testamento, hasta que en el momento la gracia y la verdad, como dice el Salmo 85, 10, se dieron una cita. En hebreo dice, la gracia y la verdad se dieron una cita. ¿Dónde? Cuando nosotros hacemos una cita con una persona, algunas veces para encontrarnos en un centro comercial o en un sitio, decimos, debajo de aquel árbol o debajo, al lado de aquella tienda, allí nos encontramos. La gracia de Dios y la verdad de Dios, que se iban a manifestar en la vida de una persona, se dieron una cita. Y la cita era el nacimiento de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, sí, pero la gracia y la verdad vino. Yo sé que la Biblia alemanas, inglesas y españolas dice vinieron, pero en griego original dice vino. Aunque para nosotros la gracia es una cosa y la verdad es otra, para Dios no. Desde la venida de Jesucristo, la gracia y la verdad son una cosa. No existe verdad si no hay gracia. Y si no hay gracia, no hay verdad. La gracia y la verdad se encuentran en Jesucristo. Interesante que casi siempre habla primero de la gracia y luego de la verdad. Si tú hablas con una persona y le dices la verdad sin la gracia, le va a doler, le va a dañar. Para que una persona pueda comprender la verdad, tiene que primero venir la gracia. Es la gracia de Jesucristo que te deja comprender la verdad.
Y dice Ruth, déjame ir al campo, aquel campo que según la ley de Moisés, los filos son para los pobres, las espigas que caen al suelo son para los pobres, a ver si encuentro gracia. La gracia está en la palabra de Dios. Está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero ahora se reveló con todo su poder en la vida de Jesucristo. Y dice la Biblia que Naomi le dijo, ve, hija, tú vas para allá. Y dice la Biblia que fue y llegó y espigó campo en pos de los segadores. Ruth 2, versículo 3. Y dice, y aconteció, y ahora viene lo interesante, que esa palabra aconteció es la palabra que en hebreo, que aparece mikre o mikre, que significa por casualidad cayó y fue a ese campo. Tú dirás, pero ¿qué más importa si fue ese campo? No. Ahora te darás cuenta, si me das unos minutos, quiero enseñarte el poder de la casualidad. ¿Qué significa la casualidad? Aquí la palabra mikre, la casualidad, describe, atención, en hebreo significa la suerte sin planificación o intervención humana. La casualidad contiene la suerte, la planificación y la intervención sin que un ser humano haya intervenido de alguna forma. Algunos dirán, cristianos, dirán, no, pastor, la casualidad no existe. Tranquilo. La casualidad sí existe. Solo que para Dios no hay casualidades, pero para nosotros sí. Es interesante, ahora después te puedo dar todos los versículos en hebreo y el único versículo en griego que describe la casualidad. Sí existe la casualidad. La casualidad es cuando Dios el Padre, en su gracia, provoca momentos de casualidad por ti. Y una casualidad de Dios te catapulta. Una casualidad de Dios también se llama el favor de Dios. Es el favor de Dios en la gracia que se demuestra por la casualidad. El favor de Dios está en la gracia, la infinita, eterna, presente gracia de Jesucristo. 9 veces aparece esa palabra, por casualidad, en el Antiguo Testamento, y una vez en el Nuevo Testamento. Esta palabra, por casualidad, déjame decirte los versículos para que lo tengas. Si luego quieres, yo te reenvío esta enseñanza, predicación, el poder de la casualidad. Porque quiero decirte que al final de esta cadena de casualidades, nació aquel rey que luego la Biblia le llama el Hijo de David, Jesucristo. No hay casualidades. Todo es planificado por el gran Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta palabra en hebreo, por casualidad, aparece en Deuteronomio 22:6, Ruth 2:3, Segunda de Samuel 1:6, Segunda de Samuel 20, versículo 1, Primera de Samuel 6:9, Primera de Samuel 20, versículo 26, Eclesiastés 2:14, 15, Eclesiastés 3:19 y Eclesiastés 9, 2 y 3. Si luego tú quieres esta predicación, te doy un consejo. Coge ahora tu teléfono y marca este número de teléfono que te voy a dar. 6 29 6
614-174. Repito, 629-614-174. Para todos los que digan, pastor, yo quiero aprender qué es eso, la casualidad de Dios, el poder de la casualidad. Cuando leemos, yo te recomiendo coger diferentes traducciones de la Biblia que te ayudan a comprender los textos mejor. Por ejemplo, hay una Biblia española traducida que se llama Kadosh. Y en la Biblia Kadosh dice: y ella, de casualidad, llegó al campo que pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelech. En hebreo literalmente dice: su suerte cayó por casualidad en el campo. La oración y la obediencia son lo que provocan encuentros de casualidades. La casualidad de Dios está reservada para los que viven bajo el favor y la gracia de Dios. La casualidad de Dios está reservada para personas que oran y son obedientes. La vida bajo la gracia es la vida bajo la planificación de Dios. En 2 Samuel 20, versículo 1 dice que también los enemigos se encontraron contigo por casualidad. Si tú tienes un enemigo, no es ninguna casualidad. Esos enemigos que tú tienes son permitidos por Dios para transformar tu carácter. Todo está planificado, querido oyente. Pero, atención, aunque todo está planificado, no siempre todo se cumple en tu vida. Déjame explicarlo así. Yo creo en el poder de las profecías. Cuando alguien te profetiza, si tú vas a un sitio, todas las semanas te profetizan, no estás en una iglesia, estás en una secta. Eso no existe, que todas las semanas te profeticen. Eso es un rollazo. Eso es carnal, es humano, es una imitación de lo verdadero del Espíritu Santo. ¿Existen profecías? Sí. ¿Actúa el don profético por personas proféticas? Sí. El Señor nos habla proféticamente de vez en cuando. Algunas veces por el don profético, algunas veces por el talento profético, algunas veces por el ministerio profético y algunas veces por sueños. Y muchas veces, mayormente, por tu lectura de la Biblia. Tu lectura de la Biblia hoy es una profecía a tu futuro. Pero no todo lo que te profetizan se va a cumplir. ¿Por qué? Porque también la profecía y la promesa de Dios depende cómo tú te comportas. Ejemplo. Yo conocí, me viene a la mente porque lo hablé de otro día con un amigo, un evangelista que tiene un ministerio impresionante en todo el mundo, que predica a millones de personas. Y los dos conocemos a alguien. Esa persona tenía 10 veces más talento que nosotros dos juntos. Era impresionante. Ese hombre joven era impresionante. Los dones, los talentos, cómo se movía en el espíritu, impresionante. ¿Pero qué pasó? Él tenía un futuro prometido que daba miedo. Era impresionante. ¿Qué pasó? Que un día, desconozco por qué, perdió poco a poco su relación con el Señor. Tanto que dejó el ministerio. Un ministerio era un prometido impresionante. ¿Quién sabe? A lo mejor un segundo Billy Graham o Reinhard Bonnke. ¿Quién sabe? A lo mejor un segundo Lester Sumrall o Smith Wigglesworth. Un Carlos Anacondia.
un Luis Palau. ¿Qué pasó? Que ese hombre joven con tan gran talento, con tan gran promesa, dejó el ministerio. Hoy, con los dones que el Señor le dio, los talentos, hoy es jefe de un banco mundial. Un banco que vosotros conocéis, que no merece la pena ahora decir el nombre. Es jefe del banco en todo el mundo. Pregunta: ¿estaba ese joven llamado en absoluto? Tenía profecías de su vida que daban miedo oírla. Era impresionante. Pregunta: ¿se cumplieron? No. ¿Por qué? Porque si tú no te comportas conforme al llamado de Dios, las cosas no se cumplen. Oye lo que dice Efesios 4, versículo 1 y 2, dice que tenemos que andar digno a la vocación a la que fuimos llamados. No te sirve nada el llamado si tu vida habla otro idioma. Yo creo en profecías. Yo creo en la predestinación de una forma. Y déjame explicarte. Cuando estaba en el seminario bíblico, tuvimos que aprender. Cuando haces el seminario bíblico, tienes semestres completamente y algunas veces 3 meses, sean los filósofos griegos, sea la historia griega antigua, el imperio de los asmoneos, el imperio de los babilónicos, caldeos, asirios, lo que sea. Ok. Y en un momento aprendimos también sobre la predestinación. Y la pregunta era si existe la predestinación. Según la Biblia, según esa palabra en griego prohorizo, que significa predestinación, sí existe la predestinación, pero atención, dame un momento para explicártelo. Cuando nosotros estábamos en el seminario, venían profesores y lo bueno de nuestro seminario era que invitaban a profesores que muchas veces, lo mismo que los médicos y los abogados y otros consejeros, eran contrarios. Lo que te dice uno, el otro dice lo contrario. Si no me crees, tienes que ir alguna vez a un gestor y ya verás tú lo que es una opinión y otra opinión. Ok. Y vino un profesor y nos dijo que todos estábamos bajo la predestinación y que algunos estaban predestinados para ser salvos y otros no. A mí eso no me encajó, porque la Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos. Y pregunta: ¿quiere que Dios el Padre todos sean salvos? Sí. Pero no todos quieren recibir el regalo de la gracia para ser salvo. Y algunos ámbitos, ramas cristianas, dicen que algunos están predestinados para la vida y otros para la muerte. Cuando me tocó en el seminario bíblico exponer una explicación teológica, me acuerdo que dije: algo está mal en todo esto, y la cosa es esta. Si algunos serán condenados en el día del juicio porque no estaban predestinados, entonces Dios es injusto. Porque ellos pueden decir: momento, a mí me hubiera gustado ser salvo, pero como tú no me has predestinado para esto, ahora yo voy al infierno, no por mi decisión, sino por la tuya. Y quiero decirte una cosa: nadie va al infierno porque Dios, entre comillas, se le salió por la nariz y dijo: tú vas al infierno. No, no, no. Es por propia decisión. ¿Existe la predestinación? Sí. Pero atención. Imagínate esto. La predestinación es como un guión de tu vida, como en una película. Está cerrado con los sellos.
No llores, porque ha vencido el león de la tribu Judá para abrir el libro y sus sellos. ¿Existe una predestinación? Sí. Pero esa predestinación empieza a funcionar el día que tú recibes a Jesucristo. El día que tú recibes a Jesucristo, el libro de tu predestinación será abierto. Y entonces, atención querido oyente, todo lo que te pasa no es casualidad. Otra vez, ¿existe la predestinación? Sí. Pero esa predestinación solo empieza a funcionar en el momento que tú dices sí a Jesucristo, sí a la voluntad de Dios. Entonces sucede lo que dice Salmo 139, versículo 16. En tu libro están escritas todas las cosas. El salmista también dijo, todos mis días están escritos en tu libro. Por eso, ¿existe la casualidad? Sí. ¿Existe la predestinación? Sí. Pero esa predestinación empieza a funcionar en el día que tú empiezas a creer en Jesucristo. Entonces se abre el guión de tu vida personal que se llama tu predestinación. Y ahora sujétate. Pero aún eso, no hay ninguna casualidad, no hay ninguna garantía que lo vas a cumplir. Porque aunque estás bajo la gracia, si no andas por fe y obediencia y en el temor de Dios, no funciona. Salmo 147, 11 dice, el Señor favorece a los que le temen y a los que confían en su gracia. Titus 2, 11 dice, capítulo 2, 10 y 11 dice, que la gracia nos enseña a vivir piadosamente en el temor de Dios. Hebreos 12, versículo 28 dice, así que recibiendo un reino inconmovible, retengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios, agradecidos, pero con reverencia y en temor de Dios. El temor de Dios es muy importante, vivir en reverencia y en temor de Dios, no en miedo de Dios. A Dios el Padre no tienes que tenerle miedo, pero sí respeto. Por eso, es igual qué profecía hay sobre tu vida. Si tú no vives conforme a las profecías, como dice el apóstol Pablo a Timoteo capítulo 1, versículo 18, en primera epístola de Timoteo, conforme a las profecías. La predestinación es una profecía de Dios sobre tu vida. Y cuando el libro de la predestinación se abre, entonces se desatan las casualidades de Dios. Orar es la petición al cielo, que en la tierra tú te encuentras con casualidades divinas. También en el Nuevo Testamento, como dije, 9 veces aparece la palabra por casualidad. En el Antiguo Testamento en hebreo, pero en griego también una vez, que es en Lucas 10:31, como dice la Nueva Traducción Viviente. Y por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino. Esa palabra por casualidad en griego, synkyria, que podemos leer synkyria, es una palabra compuesta de 2 palabras, synkyria. Y casualidad es un encuentro inesperado. Atención, una única oportunidad y una única posibilidad. Esta casualidad, para el ser humano es como una casualidad, es porque no ve todo el dibujo.
Cuando nosotros no vemos todo el dibujo, para nosotros las cosas parecen una casualidad, pero todo fue planificado por Dios el Padre. Toda la vida está llena de casualidades. Y la gracia es la que te empuja, la que te guía a las casualidades de Dios. Mira, déjame explicarte lo que pasó con la casualidad, que Ruth fue a recoger espigas allí, en aquel campo que era de Boaz. Para que veas lo que provocó esa casualidad. Atención. Déjame darte solo una anécdota. Como hemos aprendido, Ruth no era israelita. Ella era moabita. ¿Sabe lo que dice la Biblia de los moabitas? En Deuteronomio capítulo 23, 3. La ley de Moisés dijo: no entrará moabita en la congregación de Dios hasta la 10ª generación. La ley de Moisés dice: no entrará moabita, en 10 generaciones no será parte del pueblo de Israel. Eso es la ley. Pero oye lo que provocó la gracia. ¿Me explico? La gracia de Dios sobre esta mujer extranjera, Ruth, atención, esa gracia provocó que aquella mujer que bajo la ley no le era permitida entrar al pueblo de Israel, atención, 10 generaciones, ella no podía entrar a la congregación. Pero oye lo que dice Ruth capítulo 4, versículo 13 al 17. Atención, que Ruth se casó con Boaz, o Boaz, como le llames. Ellos tuvieron un hijo, y su hijo se llamaba Obed. Y Obed tuvo un hijo que se llamaba Isaí. Y ahora adivina quién era el hijo de Isaí: David. La ley de Moisés le prohibía a Ruth ser partícipe del pueblo de Israel, pero la gracia la convirtió en la bisabuela del rey David. Yo no sé qué ley humana, diabólica, yo no sé qué ley de maldición, yo no sé lo que te han dicho, a lo que te han condenado con palabras, pero una cosa sé: que la gracia de Jesucristo elimina todas esas palabras. Y otra cosa, querido oyente, y quiero que estés atento a los últimos minutos que me quedan. Atención. Ruth, capítulo 2, versículos 2 y 3 dice que recogió un poco de espigas. Pero en 2:15 dice la Biblia que recogió espigas entre las cavillas. Ruth 2:16 dijo que le fue permitido recoger algunos manojos en ese campo. Y luego, cuarto, en Ruth 2:17 le fue permitido una efa, un jarro de cebada. ¿Quieres saber una cosa? ¿Cómo terminó la historia? La historia terminó que Ruth luego era propietaria de ese campo. Déjame decirte algo sobre tu llamado, sobre las casualidades de Dios. Un día yo aprendí una lección, una de las muchas, pero una que no fue en mi propia vida, sino de una persona. Me acuerdo que era una hermana de Venezuela. Ella me oyó hablar un poco de las casualidades de Dios y me llamó, porque estaba hablando del perdón, de la restauración de relaciones. Y esta hermana me llamó y me dijo: pastor, cuánto me encantaría decirle a mi hermano que lo lamento lo que ha pasado. Ella
esto ya hace probablemente 17 años, a lo mejor 18 años, ella huyó de Venezuela. Se había peleado con su familia, se había separado de su familia y ella se vino para España. Aquí se convirtió, como muchos hermanos que ven de Centro Sudamérica, el lugar donde se convierten es en España. La mayoría de lo que hoy hermanos latinos son salvos, todos se salvaron en España, la mayoría. Y esta hermana me dijo: pastor, ¿cuánto me encantaría pedirle perdón a mi hermano? En un momento de ira, ella le dijo algo a su hermano que dolió mucho al hermano, a la mamá, a toda la familia, y rompió con toda la familia. Ella me dijo: pastor, ¿cuánto me encantaría decirle a mi hermano que lo lamento? Y le dije: ¿por qué no le llamas? Ella me dijo: no conozco el número, no quiere que yo tenga el número, no permite que alguien me dé su número. Dice: hay un gran abismo entre mí y mi familia. Y le dije: vamos, querida, vamos a orar que la gracia de Jesucristo, que el Señor de Jesucristo te dé su gracia para esta situación. Porque para cada situación hay una gracia. ¿Sabe lo que he aprendido, querido oyente? Si para cada situación hay una gracia, para cada situación hay una casualidad. Parece que la casualidad es la llave maestra de la gracia. Y esta hermana, conmigo oramos, le pedimos al Señor que nos dé su gracia para esta situación y que le ayudara. Semanas después, no sé cuánto tiempo, esta hermana me llamó emocionada. Oye la historia que me contó. Ella trabaja en Madrid y siempre tenía que coger una línea de metro. Pero un día iba con el metro y algo interior sintió de salir en la parada que se llama la Puerta del Sol, creo que se llama. Es una parada grande de metros donde se encuentran diferentes líneas de metro. Y ella me dijo: pastor, no se lo puedo explicar. Era algo interior que me decía que saliera en esta parada y me fuera para arriba. Yo sentí eso profundamente en mi corazón. Salí del metro y cuando sube las escaleras para arriba, me dice: pastor, adivina quién me venía enfrente. Digo: no sé. Dice: mi hermano, que había venido de vacaciones a Madrid. Y cuando los dos suben las escaleras, me cuenta ella, que los dos se quedaron sin palabras, mirándose a los ojos. Ella me dijo: pastor, parecían horas que nos estábamos mirando a los ojos. Toda la gente pasaba a la izquierda, a la derecha, pasaba. Ellos dos se quedaron mirando. Los dos empezaron a llorar. Los dos se acercaron, se abrazaron. Se pidieron perdón. Ella le pidió perdón a él. Llamaron a casa, a mamá, a la familia, para decirle que todo se había calmado. Y ella me dijo: pastor, imagínese qué casualidad. Cuando me dijo eso, le dije: ¿sabes, hermana? Para ti parecía una casualidad, pero era provocado por Dios. ¿Sabes, querido oyente? Mira, quiero decirle de todo corazón que Dios el Padre te va a dar, atención, por casualidad. Por casualidad. La casualidad de Dios es cuando Dios el Padre lo planifica todo. Él lo sabe todo. Todo está sometido a Él.
Y como dice el profeta, todo está a su disposición. Tú y yo tenemos la sensación de una casualidad. Pero no existen las casualidades. Todo está planificado. Pregunta, ¿todo se va a cumplir? Lamentablemente, en algunas vidas no. En otras sí. Porque depende del estilo de vida que tú lleves. Y sabes, Dios el Padre ha preparado casualidades de bendición. Casualidades que te van a abrir las puertas. Yo conozco personas que tú también conoces por nombre, que sé que me oyen y no puedo contar. Me encantaría contarte unos cuantos ejemplos de sus por casualidad. Por casualidad. ¿Cuántos trabajos han encontrado por casualidad? ¿Cuántos matrimonios han encontrado por casualidad? ¿Cuántas empresas han abierto por casualidad? Es impresionante, impresionante. La casualidad son posibilidades que Dios el Padre en la vida te abre. Y si tú lo captas, y si tú te das cuenta, oye cómo empezó la vida de Ruth. Atención, la casualidad le llevó al campo donde hubo un proceso de espigas, luego cavillas, manojos, cebada, y terminó luego como propietario o propietaria de ese campo. El lugar donde tú estás, en el momento de vida donde tú estás, ahora mejor estás recogiendo espigas, pero quiero decirte una cosa, si sigues confiando en la gracia, ¿quién sabe si algún día serás propietario de aquel lugar? ¿Cuánto me encantaría enviarte este mensaje? ¿Cuánto me encantaría que tú recibas este mensaje sobre el poder de las casualidades? La gracia provoca la casualidad. La gracia de Jesucristo. Si tú deseas recibir este mensaje, envíame. Ahora, coge tu teléfono, coge un papel y escribe 629 614 174. Todo lo que digan, pastor, yo quiero este mensaje sobre el poder de la casualidad porque quiero oírlo y quiero reenviarlo a otros. Por WhatsApp yo te puedo enviar esta predicación. A tu teléfono ahora mismo te podemos enviar esta predicación. Si tú deseas recibir esta prédica por WhatsApp, envíame un mensaje al 629 614 174. Y quiero decirte una cosa. La ley daba el margen de ese campo, pero la gracia estaba en el dentro. La ley solo te permite recibir un poco de espigas, pero la gracia te permite ser propietario y propietaria de aquel campo. La ley te maneja, te trata como un pobre. La gracia te trata como una hija y un hijo de Dios. Querido oyente, ven bajo la gracia de Jesucristo. Ven bajo la gracia. Ven bajo la gracia. Yo no te estoy diciendo, ven a esta iglesia o a otra iglesia, una religión. No. Ven bajo la gracia de Jesucristo. Solo bajo la gracia de Jesucristo está el perdón. Solo bajo la gracia de Jesucristo está la vida eterna. Solo bajo la gracia de Jesucristo está la justicia y la restauración de tu vida.
Si deseas venir los domingos a la iglesia Pasión por Cristo, todos los domingos a las 9 y a las 12, estás cordialmente invitado. Todos los domingos estás cordialmente invitado. En Madrid, Carabanchel, calle Reus número 8. Si tú dices, pastor, yo quiero visitar una iglesia evangélica, yo quiero conocer más de la gracia de Jesucristo, yo quiero conocer más de su Santo Espíritu, del reino de los cielos. Querido oyente, tu predestinación está esperando que tú la vivas. Ven bajo la gracia de Jesucristo, esa infinita gracia, la gracia del Señor Jesucristo.